Shalom, queridos amigos, ¿cómo están? Empezamos una nueva semana. Quiero agradecerles nuevamente las felicitaciones, las muestras de gratitud, el saber que nos están acompañando. En el último shiur, uno de los amigos nos dijo que le interesaba mucho el tema, pero que no entendía nada de lo que estábamos hablando. Le dije que vamos a tratar de hacer un resumen. Tenemos que pensar que todo lo que vimos hasta ahora fue solamente la introducción. La introducción del libro donde el Hafez Haim trata de explicarnos en una forma global de qué habla el libro. De todas formas, dije que iba a intentarlo y si Dios quiere mañana, lunes o el martes, antes de la hora de nuestro shiur, voy a tratar de hacer un resumen de la introducción que terminamos el día jueves. Ahora empezamos de lleno con el libro Shemirat HaLashon, después de haber visto la introducción. Empezamos con la primera parte, el Shara Sejirá, la parte donde habla sobre el recuerdo. Dice, Perek Seyewar, Tam Alma, Ishmir Akatub, Gabon, Se Kolkah. Dice que en este capítulo vamos a explicar el motivo por el cual la Torá es tan estricta en este pecado del Lashon Hará, en este pecado del cuidar la forma de hablar. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta meticulosidad en el cuidado del habla? ¿Por qué tenemos que ser tan cuidadosos en la forma en que nos dirigimos a nuestros compañeros, a nuestros semejantes? Y nos va a explicar el Hafez Haim el porqué de esta gravedad. Ketiv, mi aish Hafez Haim, Oev Yamin, Lirot Tov, Nizor Leshoneh Hamerá. Está escrito en el Sefer Teilín del rey David. ¿Quién es el hombre que quiere la vida? Que quiere los días para ver lo bueno y que aleja su lengua del mal. Explican nuestros sabios, de más llamar a Katub, el Hafez Haim, lo que los escritos, lo que el Teilín nos dice, el que quiere la vida, Ay no Haim, Anishim Ba'olam Haba. No está hablando de la vida en este mundo, está hablando de la vida eterna, de la vida en el mundo venidero. Beber Yanim Lirot Tov. Y el que ama los días, el que quiere los días para ver lo bueno, ay no, Ba'olam Hazeh. El que quiere los días, está hablando de estos días, que para el rey David, vida es la vida eterna. Y días son los días que nosotros vivimos acá en este mundo. Shurrak Bejinat Yamim, que se consideran solamente días, no como el mundo venidero que se considera vida. Acá, lo que nosotros vivimos acá se considera solamente días de Gabeja y Anetza, frente a lo que es la vida eterna, la vida que nosotros vivimos acá, los 120 años que estamos acá, se consideran solamente días. Y Palemeón, y esto nos tiene que asombrar mucho. Más ella Lanu, Akatú, Bifrat, Shenishamer Minabonase. ¿Por qué tenemos nosotros, qué es lo que vienen los escritos a decirnos, que tenemos que cuidarnos de este pecado de la forma de hablar? Alo, Nistabinu Batorá, Bamajase, Be Shesa, Lotase. ¿Acaso ya la Torá nos ordena
248 preceptos, 248 cosas que tenemos que hacer y 365 prohibiciones. Entonces, ¿por qué tenemos que esta cosa que se llama el hablar? ¿Por qué sobresale por las demás? ¿Por qué tiene que sobresalir? ¿Qué diferencia tiene a los demás preceptos, a las demás prohibiciones de la Torá, para que sea algo tan importante? Gal Kulam Amar Lano Hashem Itbaraj Beperashat Nitzavim, y sobre todos los preceptos, Akadosh Baruj Hu nos dice, Hashem nos dice en la Perashat Nitzavim, Re natati lefaneja hayom et hachaim v'et hatov. Sobre todos los preceptos, Akadosh Baruj Hu nos dice, fíjense, les di a ustedes hoy la vida y lo bueno. Ayer Anochim Etzaveh Hayom Lehavah et Hashem Elokeja Lalejet Bidrachav Belishmor Mishpatav Bechukotav. Mishpatav, les di la vida, les di lo bueno y les ordené hoy que ustedes tienen que querer a Akadosh Baruj Hu, me tienen que querer a Akadosh Baruj Hu, vuestro Dios, y tienen que conducirse por sus caminos. Tienen que aprender, tomar ejemplo de cómo Akadosh Baruj Hu se conduce con nosotros y cuidar los preceptos, cumplir las leyes y los designios de Akadosh Baruj Hu. Einel epi ma shebearno, bepetijat sefer Hafez Chaim, et ribuy alavim, beasim, שהוא רגיל לעבור על ידי עוון המעשה. Una de las causas posibles por la cual podemos decir que este precepto sobresale por los demás, podemos decir que, como explicó el Hafez Chaim en la introducción a la primera parte del libro, al Sefer Hafez Chaim, ahí habló que el pecado del habla incluye o lleva consigo una cantidad enorme de pecados. El hecho de hablar mal, el hecho de no hablar en la forma correcta, incluye un montón de cosas más que difícil de imaginarnos. Entonces, este puede ser el motivo. Cuando una persona, lo alenu, comete una transgresión distinta, hace algo diferente, pecó, hizo un pecado. Ahora, cuando uno habla mal, el hablar mal no solamente está el hecho de hablar mal, sino que arrastra otras cosas más, y eso es uno de los motivos que puede provocar que la Torá haga tanto hincapié y que los jajamín digan que es tan grave el no hablar bien. Mashenken Matsui Inyan Se Beshara Bonot Torá. En otros pecados el pecado es único. Una persona que robó, nada más, es grave, hizo un pecado. Una persona que mintió. Ahora, cuando una persona hace la Shonara, lleva otras cosas atrás. Najón meod, Lipshat Akatuv, Mashenakat mi aish, Netzor sur merah. Acá el versículo nos dice quién es el hombre y que separe su lengua del mal. Separe su lengua, no solo separe su lengua del mal. Y después sigue el versículo diciendo sur merah, que se aleje del mal. Que David Amelech, ¿qué es lo que quiere David Amelech decirnos con esto? David Amelech alaba Shalom. Lirmos lanu beber klal shenishmor et atzmeinu me'avonot de Ben Adam lajaveró vegam
me abonó de Benadán la Macón. Acá David Amelech trata de decirnos que el pecado del habla lleva consigo pecados con Akadosh Baruj Hu y pecados con nuestros compañeros. Por eso dice, Nesol Shona Hamera y Surmera, dos formas de alejarse del mal. Un mal que es con nuestros compañeros y otro mal que es con Akadosh Baruj Hu. Bealkelal, Abonot de Ben Adam, la Javeró, Yaan, David Amelech, Alaba Shalom, le Adam Ejafez Bajaim. Y dice David Amelech compara los pecados entre una persona y su compañero con la persona que quiere la vida. Que hay que separar la lengua del mal en todas las particularidades. Y de esa forma, al cuidarnos en todas las particularidades de la forma de hablar, vamos a ser cuidadosos no solamente en eso, sino en muchas más cosas. Medavar Pashutu, que Margilas Mol y Yot Zair Bilshono, Shelo Lesaper Leolam Bignut Javeró, Afilu Imlo Igrom Lo Esek Base, Bejol Shiken, Miligrom Lo, Sheyabed, Mijiato Alidese, Begam Shelo Leavin Panav Alide, Igrom Arraim, Begam Mila Hasik, Machloket Alide Sipuro, Shekol Se, Urra Belashon. Dice el Café Jaim que esto es muy simple. Toda persona que acostumbre a cuidar su boca, a no hablar nunca, a no despreciar nunca a su compañero, y no solamente en cosas que le producen daño, sino en cosas que tampoco le produce daño, pero no hablar mal de él. Entonces, también se va a preocupar de, seguro, si no habla mal de él en cosas, no habla mal de otra persona, en cosas que no le producen daño, seguro que tampoco va a hablar mal en cosas que sí le produzcan daño, tampoco va a avergonzarlo de forma de blanquearle la cara, como dice Café Caín, hablando cosas malas de él, avergonzándolo, y tampoco discutiendo con esta persona. Todas estas cosas son cosas que son males que vienen a través del hablar. Son todas cosas que recordó el Hafez Haim en la introducción a la primera parte del libro. Todas estas cosas son cosas que provienen del Lashon. Dice el Hafez Haim, cuando nosotros nos preocupamos de no hablar mal de nuestro compañero, de no provocarle ningún daño con el hablar, tampoco vamos a hacerle daño de otra forma. El hecho de cuidarnos en el habla, que es la forma más difícil de cuidarnos, es mucho más difícil no hablar mal de alguien que robarle a alguien. Entonces, cuando nos cuidemos de no dañar a una persona y cuando nos acostumbremos a no dañar a las personas con la forma de hablar, a las otras personas tampoco les vamos a producir otro tipo de daños. Esto es la ganancia más grande que obtenemos al hablar, al cuidarnos en la forma de hablar. Y a lo que va, que ve la lasmo, liot zaira, filu, shelo, ligrom, lo, shum, reuta, ugnu, al yede, diburo. Por cuanto que ahora nos estamos preocupando de no provocar ningún tipo de desprecio. O sea, no estamos hablando de daño. No estamos hablando que estamos dañando a una persona con el hablar, que le provocamos un mal monetario o un mal de otro tipo. Inclusive cuando hablamos de algo, estamos diciendo que ahora en la forma de hablar no provocamos ningún daño. Inclusive en esos casos, si nosotros logramos cuidarnos, seguro que no vamos a dañarlo en otra forma.
De Kol Shiken de Poal Mamash. Dice el Hafetz Haim que si no lo dañamos con el hablar, tampoco lo vamos a dañar con otras cosas. De Imken, de Arjev, Asman, Yenaki, Mikol Abonot, Ben Adam Le Javeró. Cuando la persona se cuide en la forma de hablar y no provoque ningún daño a sus compañeros con el hablar, con eso va a conseguir no hacer ningún pecado a otras personas. No pecar de ninguna forma, porque lo más difícil es cuidarse con el hablar. Y cuando se acostumbre a hablar bien y a no pecar en el habla, va a conseguir no hacer ningún otro pecado entre una persona y su compañero. Viajarca, Amar tú, Surmera. ¿Cómo sigue el versículo? Dice Surmera, alejarse del mal, al que la bonoche Ben Adam la Macón. Ahora está hablando el Hafetz Haim de los pecados, perdón, no Hafetz Haim, sino el versículo es el versículo del Teilín, del rey David. Pero acá nos explica el Hafetz Haim que Surmerá se refiere a los pecados entre nosotros y a Koshorhu directamente. Pecados que no tocan a otras personas. Cuando yo hago, digamos, algo que no tiene que ver con nadie más. Vamos a decir, yo me tengo que cumplir Shabbat. Y lo haré, no me hice algo que profané el Shabbat, lo haré. Estaba solo, no había nadie, y hice algo que profané el Shabbat porque me olvidé, no sé por qué. Y esto es un pecado mío con Akadosh Baruj Hu, con ninguna otra persona. Entonces, Surmerá se refiere a los pecados que yo hago solo con Akadosh Baruj Hu. De Ajarkaj Amar, aceptó, dice el versículo, Surmerá, alejate del mal y hace el bien. Al Kelal, Kol, Aramaj Asim. Y esto se refiere a los 248 preceptos positivos que nosotros tenemos que hacer. Beidim Shemirá me abonó Shebenadam la Javeró. Ki en Kolelim Shenem. ¿Y por qué empieza el versículo, dijimos, con los pecados con nuestros semejantes? Porque un pecado con nuestros semejantes también es un pecado con la Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu no quiere que nosotros le hagamos cosas malas a nuestros compañeros. Akadosh Baruj Hu quiere que nos querramos entre nosotros, que todos seamos hermanos. Entonces, el versículo primero habla de los pecados con nuestros hermanos, que también son pecados con el Creador. Después de que ya somos todos hermanos y todos nos queremos y no hay pecados entre nosotros, ahora quedan cosas, particularidades con Akadosh Baruj Hu. Y después de habernos separado del mal, eso no alcanza. No alcanza para que una persona decir que es bueno, decir que no es malo. Hay que hacer cosas buenas también. Si yo no hice mal a nadie, no puedo decir, mire, yo soy bueno porque no le hago mal a nadie. No. Si no le hice mal a nadie, entonces no soy malo, pero eso no me dice que sea bueno. Para ser bueno hay que hacer cosas buenas. Cuando hacemos cosas buenas sin hacer cosas malas, ahí podemos decir que somos buenos. Pero no ser bueno porque no hice nada malo. Pues ahí soy neutro, ni malo ni bueno. Porque ni hago cosas malas ni hago cosas buenas. Entonces el versículo nos dice, Surmerá, alejate del mal y hacer el bien. Una vez que me alejé del mal, ahora puedo hacer el bien. Hacer el bien sin dejar de haber hecho el mal tampoco sirve. Yo no puedo hacer a una persona bien y seguir haciendo cosas malas. ¿Cómo dice el Hafetz Haim? Beidim Shemirat Abonot Shebenadam la Javeró, quien Kolelim Shenem, Shehu Over al Retzon Hashem, Shesiva al Fe. Akadosh Baruj Hu nos ordena querer a nuestros compañeros. Entonces, si nosotros hacemos pecados con ellos, también estamos pecando con Akadosh Baruj Hu. Vegam Uose hablaba el Javeró.
Ulefek, Hase Shalom, que Shelo Insol Leshonó me da, y al revés, Hase Shalom dice el Jafet Haim, si no alejamos nuestra lengua del mal y seguimos pecando con nuestros compañeros y dañándolos, y Tarbe Alab Abonot, Merubim Vejataim Atzumim, Lemeot Shemistalshel Al Yede Abonase, que me guarde fija, Venyan Hace Shel Netzirat Alashon, o Shoresh Beikar Lerov Abonot Sheben Adam la Javeró, Begam Leheise Abonot Sheben Adam la Makom, que me guarde de Mayen Sham. Dice así, para terminar, dice que si una persona no aleja su lengua del mal, va a tener muchos pecados y muy grandes que van alrededor, que todos giran alrededor de la forma no buena de hablar. Como ya explicó el Jafet Haim en la introducción de su primer libro, de su primera parte del libro, en el tema de que uno tiene que a veces cerrar la boca. El hablar no bien es la raíz, es la fuente de la mayoría de los pecados con nuestros compañeros. Y también de muchos pecados con la Kadosh Baruj Hu, como explicó ya el Jafet Haim. Que tengan ustedes buenas noches, una muy buena semana, y si Dios quiere, voy a preparar un resumen de la introducción para las personas que les pareció que no se podía entender. Aunque, como les vuelvo a decir, la introducción es un paseo por todo el libro. Entonces, justamente para entenderlo, necesitamos estudiarlo, y eso es lo que empezamos a hacer hoy, y esperemos poder llegar a entenderlo todo de la mejor forma. Que sigan muy bien. Kol Tov.